La Roma cristiana tiene un corazón, la tumba del apóstol Pedro. La majestuosa cúpula de la Basílica de San Pedro es un símbolo inconfundible que rinde homenaje a la piedra sobre la que Jesús de Nazaret fundó su iglesia. Fue a aquel rudo pescador de Galilea quien el Maestro eligió para gobernar la iglesia naciente. Después de su resurrección, en varias ocasiones el Maestro se apareció a sus discípulos. En una de ellas, junto al mar de Galilea, Jesús le da una consigna al pescador. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Y así, Pedro inició su liderazgo como jefe de los discípulos. Comenzó su predicación en Jerusalén, después se dirigió a Antioquía y de ahí salió hasta que llegó a Roma. Estas son las cadenas que hoy se encuentran en la Basílica de San Pedro in Vincoli, es decir, San Pedro en cadenas. El que sean las auténticas o no es irrelevante, ya que de cualquier modo nos recuerdan un hecho muy importante que influyó en la fe de los primeros cristianos. El relato de los Hechos de los Apóstoles sobre la encarcelación de Pedro por Herodes y su milagrosa liberación por el ángel de Dios. Finalmente, en Roma, Nerón lo mandó a arrestar y su vida culminó con el martirio de su crucifixión boca abajo. Variación pedida expresamente por el apóstol por no sentirse digno de merecer el mismo tipo de martirio que recibió su maestro. Después de su muerte, el apóstol Pedro fue sepultado en un cementerio cerca del circo en la colina vaticana. Aquí está la tumba de San Pedro, precisamente bajando desde esa columna hasta la parte más baja. Ahí está la tumba de Pedro, aquel a quien Cristo le dijo: tú eres la piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No fue sino hasta el siglo XX que se confirmó lo que la tradición apostólica desde siempre enseñó. En las excavaciones debajo de la basílica, entre las muchas tumbas paganas, se encontró una marcada que decía Hic est Petrus. Aquí está Pedro. Y en este cofre se guardan los restos de nuestro primer papa. Ahí están las palabras de Cristo a San Pedro en el Evangelio de San Mateo, cuando San Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino, y lo que atares sobre la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro nos transmitió la fe, las verdades eternas, la roca inmutable sobre la cual construimos nuestra vida. Una fe que se tiene que proclamar desde los tejados. Indudablemente, su propagador más celoso de todos los tiempos fue el apóstol Pablo, generalmente representado con una espada porque, antes de haber conocido al Dios único, fue un violento perseguidor de los cristianos. Ese mismo temperamento apasionado lo puso después al servicio del Evangelio y le llevó a recorrer casi todo el Imperio Romano difundiendo la doctrina del Nazareno. Aquí en Grecia fueron célebres sus predicaciones en el Areópago. Hoy en día este monumento conmemora la ardiente labor de la evangelización que Pablo, el apóstol de los gentiles, hizo con los corintios. En la primavera del año 61, Pablo había sido llevado preso a Roma. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos atestigua que se le concedió vivir bajo custodia vigilada por un soldado romano, pudiendo recibir toda clase de visitas. A los 2 años, Pablo fue puesto en libertad.
Siguiendo su plan de predicación, se cree que Pablo estuvo en la península celtíbera, hoy conocida como España, y de ahí salió a confirmar en la fe a sus hermanos de Macedonia, Filipos y Tesalónica. Finalmente, según otra tradición, estuvo en Creta, donde dejó como obispo a su discípulo preferido, Tito. Hacia el fin de la persecución de Nerón, el año 67, Pablo fue decapitado en la Vía Ostiense. Ahí mismo, en la llanura entre la Vía Ostiense y el río Tíber, fue sepultado. Y más tarde, según la costumbre, se levantó una basílica que precedió a esta, la actual Basílica de San Pablo Extramuros, que conmemora estos acontecimientos. El hombre de carácter fuerte y de la espada amenazadora también fue, como Pedro, transformado por Cristo. Por amor a Él, por su fe en Él, dejó que la espada le cortara la cabeza. Así puso el cimiento apostólico que debería florecer en otros muchos mártires, pastores y papas que continuarían esa cadena ininterrumpida de más de 2000 años de una iglesia santa, católica y apostólica. Esta es una tarde ensangrentada que nos puede recordar aquellos tiempos en Roma donde se dice que había habido un incendio, y para aquellos tiempos los cristianos ya habían crecido mucho. Sin embargo, no eran bien aceptados por la sociedad, y fue Nerón el que acusó a los romanos cristianos, a los cristianos que vivían en Roma, los acusó de haber incendiado a Roma. Nos podemos imaginar un cielo así, con aquellas antorchas humanas que brillaban en medio de la oscuridad. Y lo que se podía suponer que era la destrucción del cristianismo fue, sin embargo, el comienzo y el inicio de la fe, porque, como ya decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. En esa calle que está a mis espaldas, muchos cristianos murieron por su fe en Cristo nuestro Señor, embetunados, y fueron encendidos como antorchas para iluminar las calles de Roma.